Fue descubierto en 1606 por el navegante holandés Willem Jansson, e incluso 400 años después, en nuestra era de vuelos aéreos asequibles e Internet, hay un buen número de personas que no creen en su existencia. Y uno puede entenderlos. Este lugar está muy lejos. Es muy privado y aislado. Tienes que pasar por un estricto control de seguridad para llegar allí. La lista de cosas que no puedes llevar contigo es desalentadora. Hay que declarar y someter a control de cuarentena todos los animales, alimentos, plantas y productos elaborados con ellos, como si esto fuera la aduana de otro planeta. Pero no es otro planeta. Esto es Australia. Australia es demasiado raro. No me extraña que los curiosos se hagan preguntas. ¿Por qué nadie vive en la parte central del continente? ¿Por qué todo el país está atravesado por extrañas vallas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros? ¿Por qué hay un número increíble de zonas prohibidas? ¿Qué demonios está pasando allí? En este video vamos a plantearnos estas y otras preguntas y a darles respuesta. ¿Qué misterios esconde Australia? Por favor, pulsa me gusta para mostrar tu apoyo. Y recuerda, los me gusta no son solamente un bonito número. Envían una señal a YouTube de que creamos contenidos de alta calidad y merecemos más atención. Comenzaremos nuestro viaje por los misterios de Australia con algo que no es realmente un misterio, pero que sigue asombrando y deleitando. El continente austral dio a luz a un fenómeno natural que esperaríamos en algún lugar de otro planeta. O mejor, en un universo paralelo con diferentes leyes de la física. ¿Qué le parecen las cataratas horizontales? Para no inducir a error, hay que decir que no se trata de cataratas en el sentido habitual. Se trata más bien de un efecto extraño que puede llamarse así. Desde un cierto ángulo parece que se trata de verdaderas cascadas que violan la ley de la gravedad universal. No caen hacia abajo, sino hacia los lados. A pesar de que su altura es de solo unos 5 metros, su belleza no tiene nada que envidiar a las cascadas más pintorescas del mundo. ¿Por qué las cataratas son horizontales? La razón son las características geológicas de la región que crearon este increíble efecto natural. Dos masas de agua dulce alargadas, Poulton Creek, están separadas de la bahía de Talbot por las pequeñas cadenas montañosas de McLarty. En estas cordilleras se forman dos desfiladeros. El desfiladero norte está situado directamente en el límite con la bahía marina y tiene unos 20 metros de ancho. El segundo desfiladero, el sur, conecta las masas de agua de Poulton Creek. No tiene más de 10 metros de ancho. Las gargantas están separadas unos 300 metros. El efecto de las cataratas horizontales aparece durante las mareas altas y bajas. Cuando el agua del mar llega o retrocede, simplemente no tiene tiempo de pasar por los estrechos canales. El agua se acumula frente a los desfiladeros más deprisa de lo que puede fluir por ellos. Esto crea una diferencia en el nivel de agua entre la bahía y Poulton Creek y crea un efecto de cascada. Normalmente la diferencia de altura es de unos 5 metros, pero puede llegar a los 10 metros. Naturalmente, el agua sale de la bahía con la marea alta y vuelve a entrar con la marea baja. Sin embargo, a diferencia de las cascadas clásicas, este fenómeno natural se produce horizontalmente, creando la ilusión de que el agua se derrama sobre la superficie de la bahía. Las cataratas horizontales presentan cambios repetidos en la dirección del flujo de agua a lo largo del día. Es decir, durante un día se puede ver cómo el agua fluye con fuerza hacia la bahía y vuelve a salir. El cambio de dirección se produce aproximadamente cada 6,5 horas. Aunque las cataratas horizontales de Australia no tienen nada que envidiar a gigantes como las del Niágara o Victoria, David Attenborough, uno de los naturalistas más famosos del mundo, tras estudiar este fenómeno natural, lo calificó de una de las mayores maravillas naturales del mundo. Por asombrosos que sean estos fenómenos naturales, en Australia se esconde algo mucho más fascinante.
Ahora es cuando hay que prepararse, porque este algo no apareció en la Tierra por sí solo. Vino del espacio exterior. No, por desgracia o por suerte, no se trata de naves alienígenas, pero no te aburrirás, créeme. Muchos de los cráteres de meteoritos de nuestro planeta se descubrieron bastante tarde e incluso accidentalmente. Esto se debe a que la erosión o muchas generaciones de vegetación los han borrado de la superficie terrestre a lo largo de muchos años. Y en primer lugar, a menudo no fueron descubiertos por científicos especializados en este tema, sino por cualquier persona. Por ejemplo, alguien muy observador se fijó accidentalmente en los contornos excesivamente regulares de los elementos del terreno en las imágenes de satélite. En el caso del cráter Wolf Creek, no hubo descubrimientos accidentales y su existencia era conocida desde hace mucho tiempo, incluso por los aborígenes australianos. Eso se debe a que es muy obvio. El famoso cráter de Arizona se considera el más claramente visible del mundo. Así pues, el cráter de Wolf Creek se considera el segundo en esta clasificación condicional de obviedad. También él, como el cráter de Arizona, tiene la suerte del clima. Gracias a la aridez de estos lugares, se ve poco afectado por la erosión. Su diámetro es de unos 880 metros, y en su centro crecen grandes árboles que extraen la humedad de las reservas de agua que quedan tras la estación húmeda. ¿Qué ocurrió aquí y cuándo? Según algunos informes, hace unos 300.000 años, un huésped espacial de unos 15 metros se estrelló contra este lugar. No parece gran cosa, pero sin duda se trataba de un meteorito de hierro, y su masa era más que impresionante, unas 5.000 toneladas. Multiplica esa masa por la vertiginosa velocidad de llegada y obtendrás la gigantesca energía que se liberó en fracciones de segundo. Unos 540 kilotones equivalen a 36 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima. Parte del meteoroide simplemente se vaporizó al impactar, y la otra parte se fundió. Se mezcló con roca fundida y estos trozos de masa fundida mezclada se esparcieron por los alrededores y las laderas del cráter que se formó rápidamente. Los fragmentos de meteoritos bien conservados son raros y no se describieron por primera vez hasta 1965, pero se encontraron numerosos restos oxidados. Son los trozos de la masa fundida mixta. Como el conjunto voló alto en el aire, los fragmentos fundidos adquirieron una forma redondeada al caer hacia atrás. Tales bolas de esquisto pesaban hasta 250 kilogramos, 550 libras. Ahora el cráter de Wolf Creek es sin duda una atracción turística. Se puede llegar a él por la carretera de Tanami, a 150 kilómetros o 93 millas al sur de la ciudad de Halls Creek. En 2019, la edad del cráter fue revisada tras las investigaciones realizadas por investigadores de la Universidad de Portsmouth en colaboración con científicos australianos y estadounidenses. Es probable que este acontecimiento épico ocurriera mucho antes, hace menos de 120.000 años. Los aborígenes Yaru locales llaman al cráter Candy Malal, y por supuesto es un lugar sagrado para ellos, con muchas leyendas que se han transmitido de generación en generación. El cráter de Wolf Creek es bonito por el hecho de que queda completamente en el campo de visión si uno se sitúa en su borde. Eso es lo que lo hace tan impresionante, al igual que el cráter de Arizona. Cuando el tamaño del cráter es de decenas de kilómetros, solamente se puede ver desde una altura. Y Australia cuenta con uno de esos lugares que nos brindó una oportunidad única: observar las extrañas formas del lugar de impacto de un enorme cuerpo celeste, tanto desde una altura como desde el suelo a cierta distancia. Hacia allí nos dirigimos ahora. El cráter Gus's Bluff está situado al sur del Territorio del Norte, cerca del centro geográfico de Australia, a unos 175 kilómetros al oeste de Alice Springs y a unos 212 kilómetros al noreste de la famosa formación Uluru o Ayers Rock. Por cierto, también pasaremos a visitarla un poco más tarde, cuando hagamos un recorrido por las zonas restringidas de Australia. Sí, hay muchos lugares misteriosos de este tipo en el continente austral. Este cráter es mucho más antiguo que Wolf Creek,
Hace más de 140 millones de años, a principios del Cretácico, este lugar no fue golpeado por un meteorito, sino por un asteroide o cometa. El impacto fue de una fuerza tan tremenda que el cráter original tenía unos 22 kilómetros, 14 millas de diámetro. En este gigantesco lapso de tiempo, ya no tenía ninguna posibilidad de conservar su forma original. Ahora es un cráter de 5 kilómetros de diámetro y 180 metros de altura. La erosión ha borrado literalmente sus límites originales, dejando únicamente una reliquia destrozada del levantamiento central del cráter. Su aspecto es el de un conjunto de rocas de forma cónica y redondeada regular. Así se ve este lugar desde el espacio. Si usas tu imaginación, puedes imaginarte fácilmente un cierto esqueleto condicionado del cráter original. Solo han quedado las partes más duras del cráter, a las que la erosión no pudo hacer frente. Este es su aspecto desde el norte, a una distancia de 30 kilómetros, 19 millas. Es como si estas rocas crecieran del suelo por sí solas, o como si fueran ruinas de algún enorme edificio de una antigua civilización desconocida, como un Stone Age al máximo. Curiosamente, a mediados del siglo pasado, estos lugares fueron explorados activamente en busca de petróleo. Pero en aquella época los geólogos no tenían ni idea de la verdadera naturaleza de este asombroso lugar. Todavía hay 2 pozos de exploración no lejos del centro. Pero por muy pintoresco que sea el cráter de Gosses Bluff, hay otro cráter en Australia que no solo merece una descripción detallada, sino todo un poema. Porque su aparición está probablemente asociada a uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de nuestro planeta y de toda la vida en él. Cuando los científicos descubrieron el papel de este acontecimiento, muchos se quedaron literalmente atónitos. ¿Por qué? Pronto lo descubrirá, y probablemente usted también sentirá emociones similares. En 1979 se descubrió un astroblema en Australia Occidental. Así llaman los especialistas a los restos en ruinas de un antiguo cráter de impacto. El lugar se encuentra en la parte norte del cratón de Yilgarn, entre las localidades de Sandstone y Micatarra, en el centro de Australia Occidental. Las dimensiones originales del cráter se calcularon rápidamente y eran, como mínimo, impresionantes, unos 70 kilómetros. En aquel momento no se pudo determinar su edad, pero estaba claro que el cráter es muy antiguo. Y solamente a principios del siglo XXI, los avances tecnológicos permitieron conocer la época más o menos exacta del épico acontecimiento. Científicos australianos de la Universidad de Curtin encontraron los minerales zircón y monazita en la base del cráter. Se formaron en el momento de la caída del cuerpo celeste. Tales cristales que se forman durante el impacto, en condiciones de presiones y temperaturas extremadamente altas, se denominan cristales de impacto. Los resultados de la determinación de la edad mediante isótopos de uranio-plomo de los cristales de impacto mostraron que Yarrabuba tiene 2.229 millones de años. Inmediatamente quedó claro que era al menos 200 millones de años más antiguo que cualquier otro cráter de la Tierra. Ya era motivo para descorchar champán, porque un nuevo ganador había subido al podio del cráter de impacto más antiguo del planeta. Pero eso era solo el preludio de la conclusión absolutamente asombrosa a la que llegaron los científicos. Chris Kirkland, profesor de la Universidad de Curtin, uno de los autores del estudio, informó en el comunicado de prensa oficial: ahora sabemos que el cráter se formó justo al final de la glaciación del Proterozoico temprano, cuando la mayor parte de la superficie del planeta estaba cubierta de hielo y el oxígeno se acumulaba activamente en la atmósfera y los océanos. Otro autor del estudio, Nicholas Timms, levanta otro velo de descubrimiento sorprendente al añadir: la edad del evento Yarrabuba coincide con el final de una serie de glaciaciones antiguas. Tras el impacto, los depósitos glaciares no aparecen en las rocas durante 400 millones de años. Esto sugiere que el potente impacto del meteorito puede haber afectado al clima global. Esta declaración prudente y diplomática refleja en realidad una conclusión sorprendente. La cuestión es la siguiente:
Los científicos coincidieron con confianza en que el impacto del asteroide golpeó un paisaje cubierto de glaciares. El impacto formó un cráter de 70 kilómetros de diámetro y una enorme cantidad de hielo se vaporizó en la atmósfera. La modelización numérica demostró que un impacto de esta magnitud liberó a la atmósfera alrededor de 1 billón de toneladas de vapor de agua. Los autores creen que esto fue suficiente para cambiar el clima del planeta y sacarlo del estado glacial. Y en efecto, la edad del cráter de Yarrabuba coincide exactamente con el momento en que desaparecieron los depósitos glaciares. Piénsalo. Una de las glaciaciones más severas de la historia del planeta no terminó por sí sola. El detonante fue la caída de este huésped celeste. Podría parecer un acontecimiento catastrófico, pero literalmente revitalizó el planeta. Lo sacó de su gélida anabiosis. Así es como el espacio exterior dibuja sus caprichosos trazos sobre el cuerpo de nuestro planeta, y la naturaleza hace verdaderas obras maestras con ellos. Pero no solo la naturaleza dibuja figuras gigantescas en el cuerpo de Australia. ¿Qué te parece esto? Esta es una foto desde la órbita tomada por el satélite Landsat 8 de la NASA. ¿Cómo? ¿Realmente Australia tiene su propio equivalente del desierto de Nazca, con extraños geoglifos artificiales de enorme tamaño? ¿Fueron también creados por una antigua civilización en quién sabe cuál época? La verdad es que no. Pero también hay bastantes misterios en esta obra de arte. Esta historia comenzó el 26 de junio de 1998. Un piloto cualquiera de un avión privado cualquiera volaba desde la pequeña ciudad australiana de Coober Pedy hasta el diminuto pueblo de Maree. De repente, el piloto se percató de algo que hizo que los ojos se le salieran literalmente de las órbitas. En una meseta desierta a 60 kilómetros de Maree, había una gigantesca figura de un hombre. El avión volaba a 3.000 metros de altitud y la figura parecía enorme, incluso desde una altura tan grande. Por supuesto, lo primero que hizo el piloto al aterrizar fue informar sobre el asombroso hallazgo. Y naturalmente, causó un gran interés que se vio avivado por el hecho de que el patrón gigante no estaba lejos de la zona prohibida de Woomera. Te preguntarás, ¿qué es una zona prohibida? Ten paciencia, pronto aprenderás eso y otras cosas. En el curso de la investigación se descubrió que la figura tiene 2,7 kilómetros, 1,7 millas, de altura, el perímetro de 28 kilómetros, 17 millas. Con este telón de fondo, incluso la mayor figura del desierto de Nazca con sus 100 metros parece diminuta. La figura se asemeja a un nativo australiano, sosteniendo un boomerang o un palo. En cualquier caso, algún tipo de herramienta de caza. Al menos eso es lo que concluyeron los investigadores. Los contornos en sí están hechos de forma similar a las figuras de Nazca, con surcos de 20 a 30 centímetros, 7,9 a 11,8 pulgadas de profundidad. Excepto que las líneas son mucho más anchas, hasta 35 metros, 115 pies. La figura fue bautizada como Hombre de Maree simplemente por el nombre del asentamiento más cercano. Además, el objeto recibió un segundo nombre, Gigante de Stuart, en honor al viajero escocés John McDowell Stuart. Muy pronto quedó claro que el geoglifo no es antiguo. Fue creado hace muy poco, pero nadie podía entender y explicar quién lo creó y por qué. El equipo de Dick Smith trabajó en esta cuestión durante 2 años. Incluso se ofreció una sólida recompensa monetaria por cualquier información útil. Todo fue en vano. A pesar de que es uno de los geoglifos más grandes del mundo, quizá el segundo después de las líneas de Sahama, su origen sigue siendo un misterio. Nadie reivindica su creación, ni siquiera para, al menos, hacer cosquillas a la vanidad. Y no se han encontrado testigos presenciales, a pesar de toda la magnitud del complejo y largo proceso necesario para formar el enorme contorno en la meseta. Se especuló con la posibilidad de que la imagen hubiera sido creada por los indígenas de la tribu local, pero solo hipotéticamente. Lo único que se ha podido determinar con fiabilidad fue el periodo durante el cual se creó el geoglifo. Los estudios por satélite también ayudaron en este caso. Echa un vistazo a estas 2 imágenes.
La primera fue tomada por el satélite Landsat 5 de la NASA el 27 de mayo de 1998. La segunda fue tomada el 12 de junio del mismo año. Sorprendentemente, el misterioso creador se mantuvo en un periodo de tiempo muy corto, por lo que el satélite no captó el proceso mismo de creación del hombre de Marie, sino solamente el resultado. De todos modos, a pesar de toda la aparente modernidad, el objeto fue inmediatamente monetizado por los lugareños a través de los turistas. En 2013, las líneas estaban muy borradas debido a la erosión y apenas eran visibles. En agosto de 2016, los empresarios locales, preocupados por la pérdida del lugar turístico, decidieron restaurar el geoglifo desaparecido. Utilizando coordenadas GPS precisas del original y una niveladora de construcción, volvieron a dibujar el hombre de Marie. Tardaron 5 días. Para que el geoglifo renovado durara más, los restauradores hicieron crestas para atrapar el agua y favorecer el crecimiento de la vegetación. Con el tiempo, esperan, la vegetación reverdecerá las líneas del diseño. Así pues, ahora este geoglifo es en realidad un remake de una novedad. Pero nosotros lo llamamos diplomáticamente restauración. Y parece que su origen seguirá siendo un misterio. Pero Australia está llena de otros misterios asombrosos y ahora vamos a desvelarte uno de los más discutidos. Hay una increíble cantidad de teorías conspirativas en la mente de la gente en relación con todas las rarezas asociadas a las numerosas zonas restringidas. Australia las tiene, y muchas. Y pronto te las contaremos en este video, e incluso te las mostraremos. Pero deberíamos empezar por lo más evidente, lo que desconcierta a tanta gente. ¿Qué son esas extrañas vallas que se extienden por toda Australia de punta a punta a lo largo de miles y miles de kilómetros? De hecho, Australia ha batido otro récord en este sentido. Aquí se encuentra la valla más larga del mundo, 5.614 kilómetros. Y realmente una vez protegió al continente de una terrible amenaza. ¿Cuál era esa amenaza? ¿Los extranjeros? ¿Extranjeros? No, peor. Conejos. Y ni siquiera es tan broma. Cuando 24 conejos fueron liberados en estado salvaje en Australia a principios del siglo XIX, su población comenzó a crecer rápidamente. La notoria fertilidad de los conejos estaba en pleno apogeo aquí. Muy rápidamente, los primeros 24 conejos se convirtieron en 600 millones. Los simpáticos animalitos esponjosos resultaron ser un desastre devastador para el continente. Destruyeron no solo los cultivos, sino toda la vegetación que pudieron encontrar para comer. En 1859 comenzó la construcción de la primera valla. La valla aislaba la abarrotada y fértil parte sudoriental del país, donde se encuentran Melbourne y Sydney, de la dura y árida parte del continente. No sirvió de mucho, ya que los conejos son conocidos por su habilidad para saltar y escarbar. Finalmente, los conejos fueron vencidos, pero no fue sin el uso de una auténtica arma biológica. En 1950, tras las investigaciones realizadas por Frank Fenner, se introdujo el virus del mixoma en la población de conejos. Las muestras se trajeron especialmente de Sudamérica. Es una enfermedad vírica aguda que afecta a mamíferos parecidos a las liebres, y hay que decir que es una enfermedad terrible. Se caracteriza por conjuntivitis purulenta y formación de tumores en la zona de la cabeza, el ano y los genitales externos. La enfermedad inflige gravísimos daños económicos a los criadores de conejos de todo el mundo, pero en Australia fue acogida en todos los sentidos a pesar de su crueldad. Pero entonces la actitud ante estos temas era mucho más práctica. Hoy en día se intenta no recordar estos métodos. Curiosamente, los pocos conejos supervivientes desarrollaron resistencia genética al virus, de modo que en 1991 la población se había recuperado hasta los 200 a 300 millones. Sin embargo, los conejos no eran el único problema, y no solamente se construyeron vallas de muchos miles de kilómetros contra ellos. Los perros dingo causaban grandes problemas. Los perros salvajes se lo comen todo, desde peces hasta ovejas, y suponen una amenaza para los ganaderos.
Así que para proteger las preciadas tierras fértiles de los dingos, se unieron y modificaron las vallas que se habían construido contra los conejos. Se mejoró la endeble estructura de malla y se aumentó la altura de la valla. La valla se completó a mediados del siglo XX y se llamó la Valla del Dingo. A veces también se la llama en broma la Gran Muralla Australiana. Y este proyecto ya ha demostrado ser un éxito. El mantenimiento de la valla cuesta unos $10 millones al año. Mucho menos que las pérdidas ocasionadas por los perros salvajes que depredaban vacas y ovejas domésticas. A los pastores se les cobra una cuota para financiar los sueldos de los trabajadores de mantenimiento y patrulla. Las tareas de los patrulleros incluyen identificar no solo los daños, sino también los agujeros excavados por los conejos. Por lo tanto, combinado con el aumento de la altura de la valla, el problema de los conejos también se resolvió finalmente de alguna manera. Esta es la verdadera historia de las misteriosas vallas de 1000 kilómetros en Australia. No es la historia de unas zonas desconocidas donde ocurren cosas extrañas, sino solo el legado de un periodo difícil y extremadamente dramático de la vida de los colonos en el continente austral. Pero no se desilusione, en Australia hay algunos lugares realmente restringidos. Se trata de zonas realmente prohibidas cuyo acceso está vedado o incluso es literalmente peligroso para los simples mortales. Y hay muchos lugares así en Australia. Las razones oficiales de las prohibiciones son, por supuesto, bastante ordinarias. Incluyen la preocupación por la salud y la vida de los turistas, la protección del medio ambiente, la protección de los lugares sagrados de los pueblos indígenas. Pero esto únicamente despierta el interés de los viajeros curiosos. Y ahora descubrirá cuáles son esas misteriosas zonas prohibidas. Una persona normal casi no tiene oportunidad de verlas de cerca, pero intentaremos dársela en la medida de lo posible. Isla Heard. Esta masa de tierra poco conocida, situada en el sur del Océano Índico, a medio camino entre Australia y Sudáfrica, alberga una fauna increíble, como 3 especies de focas, 4 de pingüinos y 2 de aves endémicas. Pero eso no es lo más interesante. Está claro que los glaciares y los volcanes activos no son lo que uno espera ver en Australia. Eso es porque no los encontrará en tierra firme. Se encuentran un poco más al sur, en las islas. Y por desgracia no tendrá la oportunidad de visitar esta isla salvaje y remota, uno de los lugares más espectaculares y recónditos de Australia. El acceso a la inhóspita isla subantártica, hogar del volcán más alto y activo del país, conocido como Big Ben, está estrictamente limitado para no dañar a los animales. Junto con las Islas McDonald, ha sido incluida en la lista de la UNESCO. Las visitas están estrictamente reguladas. Pine Gap, territorio del norte. Existen varios rumores en torno a esta remota y oculta base militar australiano-estadounidense situada en el desierto central de Australia, al suroeste de Alice Springs. Hasta leyendas relacionadas con la tristemente célebre Área 51 de Estados Unidos. La zona se llama oficialmente Joint Defense Facility Pine Gap y está completamente cerrada a todo el mundo, excepto a funcionarios y personal militar. Lo que allí ocurre es un secreto cuidadosamente protegido. Este secretismo total incluso inspiró a Netflix para hacer una serie de televisión llamada Pine Gap. Pero, ¿qué ocurre allí? Lo único que sabemos es que se trata de una base de observación de satélites estadounidense que se puso en marcha en la década de 1970. Hoy emplea a unas 1000 personas y acoge una amplia gama de señales de inteligencia, incluyendo presumiblemente lanzamientos de misiles balísticos. Wittenoom, Australia Occidental. Es un pueblo fantasma. No hay ninguna prohibición oficial e incluso puedes visitarlo. Pero será mejor que no. No, los fantasmas y los zombies no tienen nada que ver con eso. Pero este lugar no es bueno para la salud, por decirlo suavemente. Wittenoom es famoso por ser el sitio más contaminado del hemisferio sur. La antigua ciudad minera, ubicada en la pintoresca región de Pilbara en Australia Occidental, se encuentra en la desembocadura del desfiladero de Wittenoom. Y no se trata de las minas, sino de lo que se extrajo en ellas. Una vez fue la única mina de amianto en Australia.
y a la ciudad le iba bastante bien en los años 50 y 60 del siglo pasado, excepto que el amianto tóxico sirvió como un asesino silencioso y lento de los residentes locales. Entonces se decidió detener la industria dañina. Las autoridades intentaron cerrar la ciudad, haciéndola prácticamente inaccesible para los visitantes. Tacharon su nombre en las señales de tráfico y lo eliminaron de los mapas. Sin embargo, la gente seguía viviendo en la tóxica ciudad fantasma. En 2015, solo unos 6 residentes decidieron quedarse en Witnum. Luego, en 2019, el gobierno compró las últimas propiedades inmobiliarias en una compra obligatoria y forzosa para finalmente cerrar la ciudad. Pero los turistas siguen visitándola a pesar de las directrices explícitas que advierten sobre peligros mortales. El espeluznante lugar ha matado a unas 2,000 personas. Los trabajadores y residentes de Witnum murieron a causa de enfermedades relacionadas con el amianto. Mira esta isla, bien podría ser un paraíso. Pero en este caso, la apariencia es una ilusión peligrosa. Esta pequeña isla de arena blanca cerca de Fremantle en Australia Occidental alberga más de 400 serpientes tigre, un reptil excepcionalmente venenoso. Sin enemigos depredadores naturales que regulen su número, las serpientes se reproducen activamente. La reserva también es un hábitat clave para el raro león marino australiano y muchas aves marinas, incluidos los pequeños pingüinos. Es posible visitar la isla en barco para ver los leones marinos, pero las zonas interiores de la isla están completamente cerradas a causa de las serpientes. Por cierto, hay una versión de que las serpientes en la isla aparecieron de una manera inusual. Según los rumores, en 1929 un hombre llamado Lindsay Rocky Vane arrojó su colección de serpientes tigre en la isla. Anteriormente había organizado exposiciones de serpientes con diversos espectáculos, pero después de que sus propias serpientes mordieran fatalmente a su esposa y a su asistente, los espectáculos de serpientes fueron prohibidos en Australia Occidental. Vane decidió deshacerse de sus peligrosas mascotas de esta manera. Pero sea cual sea el verdadero motivo, lo mejor es no poner un pie aquí. Esta isla es todo lo contrario a la anterior. Muchos de ustedes ya la reconocen, ¿no? Esta linda formación en forma de corazón cerca del archipiélago Whitsunday en el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral se ha convertido en una de las atracciones más famosas de Australia. Aparece en numerosos folletos de viajes, pero no podrás verlo de cerca. Heart Reef tiene un estado de protección estricta, por lo que está prohibido nadar o hacer snorkel cerca de él. Como máximo puedes rodearlo para admirarlo en un paseo en helicóptero. Arnhem Land es un lugar muy pintoresco con una costa escarpada, islas remotas, ríos salvajes, bosques tropicales, acantilados y sabanas. Es un terreno bastante extenso, más de 37.452 millas cuadradas en el extremo noreste del territorio del norte. Arnhem Land tiene una población de aproximadamente 16,000 personas. Estos son el pueblo indígena Yolngu. En su mayoría viven aquí en pequeños asentamientos. La isla es rica en artefactos culturales. Fue aquí donde se inventó el instrumento musical didgeridoo con su sonido retumbante único. El gobierno ha decidido preservar estos lugares tanto como sea posible y protegerlos de la civilización. El acceso solamente es posible con un permiso especial. De la naturaleza paisajística y cuidadosamente conservada, volvemos a la dureza de la rutina militar. Esta isla barrera de arena cerca de Queenscliff tiene una larga historia de uso militar. Ya en la década de 1870 se construyó aquí un fuerte para proteger la entrada a la bahía de Port Phillip de posibles invasiones. Fue utilizado como depósito de minas marinas en la Primera Guerra Mundial y como campo de entrenamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe exactamente qué está pasando actualmente en la base militar de la isla Swan. Se rumorea que las fuerzas especiales australianas están realizando aquí entrenamiento antiterrorista. Pase lo que pase allí, no tienes oportunidad de visitar estas instalaciones ultra secretas, pero puedes verlas desde lejos y dejar volar tu imaginación. Y ahora, por fin, una zona totalmente cerrada, restringida y prohibida a la que no solo está prohibido entrar,
Incluso está prohibido que aviones civiles y aviones privados la sobrevuelen. Esta es el área prohibida de Woomera, parte del enorme campo de entrenamiento de las fuerzas de defensa australianas en el sur de Australia. En particular, hay un punto de atracción para turistas hecho aquí, al igual que cerca del Área 51. Hay un parque de misiles en la ciudad de Woomera, donde puedes ver todas esas cosas letales que se desarrollaron aquí mismo durante la carrera armamentista. Pero eso es todo. Ni siquiera se puede conducir por la autopista Stuart, que divide el área por la mitad. La vasta área de 47,000 millas cuadradas alguna vez fue utilizada como sitio de pruebas nucleares británico-australiano. Aquí termina nuestro recorrido por las zonas más prohibidas y a veces incluso más peligrosas de Australia. Y cabe señalar que esto es solo una parte de los sitios prohibidos. Resumiendo nuestro viaje, digamos lo obvio. Por mucho que a los fanáticos de las conspiraciones les guste lo contrario, Australia, por supuesto, existe. Pero es un mundo completamente diferente, frágil e increíblemente hermoso. Si hay algún lugar para ver cómo sería otro planeta habitado, este es el mejor destino.